Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En tu presencia, Señor, y con tu permiso, vamos a dirigir estas palabras con las que terminamos la última meditación de este día. Te hemos podido acompañar esta tarde porque eres tan bueno que has querido salir, estar con nosotros, estar en el altar, y hemos podido verte más despacio, con más cercanía. Querríamos no acostumbrarnos nunca a tenerte tan cerca, a poder verte y a darnos cuenta de que tú te has quedado por nosotros en el pan, que nos has dado la vida eucarística, que nos has dado la posibilidad de recibirte, como aquella primera vez en la que tú hace ya años recibiste al Señor. Quizás han pasado muchos o pocos años, da igual. Pero es importante que no te olvides de aquella primera impresión que sentiste cuando por primera vez recibiste al Señor. La ilusión de la primera comunión y sobre todo el bien que Dios hizo a tu alma, esa y tantas veces, metidos en ese misterio que es tu presencia real, sacramental, tenerte aquí con nosotros, Señor. Este misterio que aunque lo vemos, porque te vemos ahí en el pan, ese pan blanco, ácimo, que recibimos cada día. Te pido, Señor, que yo no me acostumbre nunca, que yo valore el poder acudir cada día, cada domingo, a la Santa Misa, a la Eucaristía, recibirte y poder amarte, y que no pierda también esa sencillez y ese asombro, capacidad de asombro de la primera vez que tanta ilusión nos hizo, y que seguramente lo has visto también en tus hijos, en tus hijas, cuando han hecho la primera comunión. Recuerdo, y siempre lo cuento porque me impresionó, me hizo gracia y al mismo tiempo me hace siempre pensar y me ayuda a darme cuenta de que también yo no puedo perder esa inocencia, no debería perderla, o esa ilusión de la primera vez. Un día estaba en este colegio, no en otro, estaba antes poniendo al Santísimo, sacándolo de una caja fuerte y poniéndolo en el sagrario. Se guarda caja fuerte por las noches porque por seguridad. Se guarda muy bien, una caja fuerte muy bonita, con la que tenemos también las acacias. Y estaba yo solo en el oratorio, eran las 8:20 de la mañana, una cosa así. Pero de pronto, cuando estaba recogido, cogiendo al Santísimo en el copón, oí unos pasos de alguien detrás de mí, y me aparecieron 2 niñas de primero de primaria, que sus padres habían dejado en el colegio pronto, como pasa muchas veces, y no sé por qué, pero fueron al oratorio. Me pararon y me dijeron: ¿qué haces? Y yo me quedé sorprendido, casi me dan un susto y me caigo del susto.
¿qué haces? Pues me habían recogido con algo en las manos. Y entonces les dije, voy a poner a Jesús en su casa. Y entonces quedaron todas las dos súper impresionadas y me dijeron, claro, lo que yo no me esperaba era, ¿nos lo enseñas? Y entonces me quedé, digo, ¿qué hago ahora? ¿No? ¿Qué hago ahora, no? Con estas. ¿Las mando a paseo o les doy una? Y les dije, bueno, voy a hacer una excepción con vosotras. Os voy a enseñar a Jesús, pero después os voy a poner dos condiciones. Dice, vale. Y entonces le dije, acercaros aquí. El copón estaba con su cubrecopón, muy bonito, ¿no? Y entonces quité un poquito el cubrecopón y abrí 2 milímetros la caja, ¿no? La tapa del copón para que vieran el pan blanco que había dentro de esta. Entonces, la cara que pusieron de asombro, se me quedó grabado. Y ya cerré. Dejé a Jesús en el sagrario y le dije, mira, 2 cosas. Una, que todos los días vengáis aquí a rezar a Jesús, a pedir por los sacerdotes. Vale, me dijeron. Y la segunda, que no se lo digáis a nadie. Me dijo, bueno, eso va a ser más difícil, me dijeron, ¿no? Pero bueno, lo cumplieron durante 2 días, luego ya se enteró todo el colegio, pero ya está. Pero a mí lo que decía, aparte de la anécdota esta tan boba, pero a mí lo que me impresionó fue eso, el asombro. Y le dije al Señor, que yo no pierda esa capacidad de asombro ante este misterio de tu presencia real. En mi vida, quería en este rato de oración, lo he titulado así, mi vida como ofrenda a Dios. Es decir, tú has estado toda la tarde o parte de la tarde aquí viendo y rezando delante del Señor sacramentado, que se ha ofrecido por ti. En la cruz, en la pasión, en la resurrección y en la Eucaristía, la última cena. Lo dice Él mismo cuando en aquel capítulo que te mencionaba y que oirás estos días en la misa de diario, dice, está escrito, dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que si alguno lo come, no muera. Claro, no, es un discurso que tiene todo su esto, no acaban de entender muchas cosas los judíos, pero que no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es fuertísimo. Sigue el texto, después seguiremos. Es tan grande este misterio que es incomprensible. Pero clarísimo, Clarísimo. Estas verdades están escritas y es palabra de Dios, clarísimo. Dios se da como ofrenda. Mi carne es comida, mi sangre es bebida, mi vida es para vosotros. Es la ofrenda de Dios a los hombres, que en esa inmensidad de su cariño y de su inventiva se ha inventado, perdonad que lo diga así, la Eucaristía para quedarse con nosotros. Y está en cada sagrario habitado, donde tú pasas a veces delante o puedes pararte o a veces ni nos enteramos. Y en muchos de ellos, perdonad,
maltratado, descuidado, en muchos de ellos descuidado, abandonado, solo. Pienso en mi vida, Señor, piensa en tu vida, y piensa cuántas veces nos quejamos por eso, porque estamos abandonados, porque no me consideran, porque nadie viene a verme, o porque mis amigas no sé qué, o porque no he recibido el cariño que yo esperaba de mi marido, de mis hijos, o porque... Y Dios, y tú, Señor, que eres el amor, que eres el creador, que eres mi Padre. ¿Cuántas veces quiero hacer oración y no la hago? Porque tengo cosas, entre comillas, más importantes que hacer. ¿Cuántas veces querría ir a misa a diario y por pereza no salgo de casa? Porque me cuesta cambiarme, me cuesta lo que sea, o porque el tiempo o porque no he sido capaz de organizarme y ser ordenada para poder estar contigo. O cuántas veces, Señor, también, pues cuando siento la punzada del dolor o del desprecio o del abandono, pues me quejo interiormente, a veces exteriormente. Y tú estás aquí, Señor, y no te quejas. Por eso hemos querido acompañarte esta tarde, para tenerte muy cerca y para desagraviar tantas abandonos, tantas personas que no te quieren. Y es interesante pensar esto también, porque yo creo que pensarlo como vuestra oración y la mía es también importante, no solamente porque a ti te hace un bien, porque a ti te hace un bien, porque a ti también te ayuda, o porque te alivia la oración, o porque es un camino de santidad, sino también porque es la oración que mucha gente no hace. Y nosotros los cristianos tenemos también esa vocación de nuestra fe, nos ayuda también a darle la gloria a Dios y la alabanza a Dios que mucha gente, que la tierra entera debería darle, y no se la da. No comprendo cómo se puede vivir, escribe San José María, cristianamente sin sentir la necesidad de una amistad constante con Jesús en la palabra y en el pan, en la oración y en la Eucaristía. Y entiendo muy bien que a lo largo de los siglos las sucesivas generaciones de fieles hayan ido concretando esa piedad eucarística, unas veces con prácticas multitudinarias, profesando públicamente la fe, el Corpus, por ejemplo, y otras con gestos silenciosos y callados en la sacra paz del templo o en la intimidad del corazón. Pero has de buscar esos momentos para que esto sea una realidad en tu vida. El deseo de estar con Él, de adorarle. Al fin y al cabo, esa es nuestra vida, adorar a Dios. Estamos siempre con ese deseo, ¿no? Señor, de adorar, que mi vida sea para ti. Para ti. Tremendo, ¿no? Yo cuando pienso muchas veces en esto y en mi caso además como sacerdote, cuando cojo el pan y consagro el pan y el vino, cuando celebro la Santa Misa, que a veces pues uno, me decía un sacerdote hace años, me decía, mira, los fines de semana, sabéis muchas veces que por la falta de sacerdotes, los sacerdotes celebran 3, 4, 5 y a veces más misas. No está bien eso, porque no es recomendable, pero en el sentido de que hay, bueno, no entro en temas canónicos ni jurídicos, pero
pero a veces no hay más remedio, ¿no? Pero me decía una cosa que se me quedó muy grabada. Me decía, mira, claro, sábados 2 misas, domingo 3 misas o 4, la misma misa, la misma homilía, la misma tal. Y dice, yo, ¿qué hago para que no me entre la rutina? Porque casi es como una especie de quitarme del medio esto que tengo que hacerlo, ¿no? Para que cada misa sea de verdad un sacrificio de Cristo, sea mi sacrificio, mi ofrenda de amor a Dios. Pues yo muchas veces pienso, mi tercera misa, por ejemplo, pero estos que me escuchan es la misa de su misa del domingo. Es la suya. Y le pedía al Señor, me decía él, ¿no? Pues que yo sea capaz de vivirla como si fuera la primera y la última de mi vida. Y en esto, en donde se nos puede meter la rutina, en el sacrificio, en el santo sacrificio, en participar de la misa, la rutina, ¿no? El mismo cura, este cura otra vez, que va tan rápido, que va tan lento. Yo tengo una anécdota que luego contaré que me hizo mucha gracia también, ¿no? Porque a veces nos quejamos, ¿no? Y yo entiendo por otra parte, ¿no? Que es que no entiendo nada de lo que dice el cura en la homilía. A veces es cierto, porque como decía aquel dicho, la fe es aquello que Dios nos da para que entendamos a los curas, y es verdad, ¿no? A veces no entiendo nada que dice el cura. ¿Qué está pasando en la misa ahora? No me aclaro. ¿Cuánta gente pues no sabes? Quizás hay que hacer, quizás hay que hacer una catequesis mayor de la misa, por supuesto, de la Eucaristía. Pero en todo este sentido que estoy diciendo, no solamente explicar las partes, que no es poca cosa. En el colegio tenemos una cosa ya de siempre, que es la misa catequética, donde vamos enseñando a las alumnas o a los alumnos lo que es la misa poco a poco, durante 4 años. Muchos padres me han dicho, tendríamos que ir nosotros. Digo, pues es verdad. Es verdad. Bueno, aparte de enseñar, de aprender lo que es la misa, también es valorarla. La misa otra vez, domingo. Coja a los niños, empieza otra vez el día, a ver si llegamos, y uno llega tarde y va no sé qué, y va corriendo y 1000 cosas, ¿no? Y además, pues, y encima me toca, porque siempre toca este cura que es un pesado, perdonad que lo diga así, porque somos pesados a veces, ¿es verdad? Somos pesados. O que es tan puntilloso, o que va tan rápido, ¿no? Bueno, las misas de los curas que tardan 15 minutos se llenan, esas se llenan, sí. Se llenan, ¿no? O que canta tanto. Canta tanto. Me acuerdo que un día, en un sacerdote amigo mío, esto es lo que te quería contar, buenísimo, ya muy mayor, pobre, ella anda bastante dobladito. Y era con un cariño a la Eucaristía impresionante, ¿no? Como celebrar la misa. Yo a veces le he ayudado o he celebrado con él, y cómo cuidaban los ornamentos, el cáliz, todo, ¿no? Y entonces se tomaba, porque le servía para hacer oración, un poquito de más tiempo para hacer lo que se llama las abluciones. Es decir, cuando termina de dar la comunión, limpias el cáliz. Con agua, con un poquito de vino, con lo que sea, lo dejas preparado. Lo limpias bien. Y hay unas oraciones que el cura va rezando. Aquí hemos rezado el alma de Cristo, pero uno va rezando, dando gracias. Y un día una persona que escuchaba su misa todos los días me vino y me dijo: don Javier, por favor, dígale a don Vicente, ahora se llama don Vicente, no lo conoceréis, me da igual, que no se alargue, que es un pesado, que va muy lento y que me desespera. Yo no dije nada, esas cosas mejor no contestarlas, ¿no? Y ese mismo día, casualmente, vino otra persona y me dijo: don Javier, ¿sabe? Me impresiona muchísimo y me ayuda mucho la lentitud y la paz con que don Vicente dice la misa. ¿Y cómo trata a Jesús? ¿Cómo trata el cáliz? ¿Y cómo lo limpia? Me edifica. Y dije yo, menos mal que me calló, no he dicho nada, ¿no? A don Vicente, ¿no? Pero fijaros
que es bonito, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede ver las cosas de una manera u otra? Depende de qué. Evidentemente, a lo mejor don Vicente tendría que ir un poquito más rápido. Eso es otro problema. Depende de qué. Del amor que tengamos. Del amor que tengamos. Pensar, Señor, decía San José María, que tú estás aquí y no me he vuelto loco de amor. Y no me he vuelto loco de amor. Tú y yo, pensadlo, asistimos cada vez que participamos en la misa al mayor milagro que podemos vivir. No solamente porque el pan ya no es pan y el vino ya no es vino, sino porque es un ofrecimiento de Dios. Un ofrecimiento de Dios por nosotros. Por eso decía San José María, y también lo transmitió el Concilio Vaticano II, que sea la misa el centro de tu vida. Y iba más allá todavía San José María, cuando decía, que tu día sea una misa. Que tu vida sea una misa, que tu día es una misa, que dure 24 horas. Y por tanto, donde haya ofrecimiento, donde haya alabanza, donde haya adoración y alabanza, donde haya petición de cosas, de perdón también, y por supuesto de acción de gracias. Y ahí, si ofrecemos así las cosas y lo ponemos la misa, la Eucaristía y la misa como el centro de nuestro día y de nuestra vida, pues evidentemente convertiremos nuestras jornadas en un acto de amor a Dios, de ofrecimiento al Señor. Poco a poco. Pero haremos que mis jornadas no sean simplemente una rutinaria acción de donde las cosas van una detrás de otra, sino que le doy sentido sobrenatural, porque lo uno al sacrificio de Cristo. Me opongo en la patena. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Ahí está mi vida también. Tu trabajo, tus sueños, tus alegrías, tus tristezas, tus dolores, tu vida entera. Ahí está, con el pan. El problema de aquel hijo, el asunto que aquel que te preocupa, aquello que te hace sufrir. Ahí está, con el pan. Bendito sea Señor Dios universo por este vino, fruto de la vid, allí también. Me impresionó saber, y ahí exégetas del tema, de que cuando el ángel que se parece antes de la aparición de la Virgen a los 3 pastorcitos en Portugal, en Fátima, en uno de ellos, en donde está en el Cabezo concretamente, pues donde está ahora el Vía Crucis que sube hasta la capilla de los húngaros, allí más allá de los Baliños hay un sitio, una especie de unos olivos que está cercado ahora, pues están el ángel dando la comunión a los niños. No habían recibido la primera comunión todavía ellos, la reciben del ángel. Y impresionante saber que tanto a Francisco como a Jacinta les da el cáliz, el vino, y a Lucía el pan. Hay interpretaciones de eso, porque es así. Lucía vivió hasta los 90 y tantos años, murió de vejez, de ancianita, en el convento de las Carmelitas, y en Porto. Y sin embargo Jacinta y Francisco murieron de una enfermedad terrible. El dolor, la sangre, el martirio, dicen, interpretan así, pero fue así. Yo pongo allí, con el pan, con el vino, mi vida, mis sacrificios, mis ofrendas. Me convierto en pan para los demás. Fíjate, tú como madre, ¿no? También que has tenido en tu seno a tus hijos, que les has dado parte de tu propia vida, de todo lo que tú tienes, te conviertes para ellos también a través de todas las personas en pan para los demás, porque te ofreces, porque te das,
porque eres generosa. Tiene muchísimas implicaciones esto. Por eso es una pena que a veces nos caigamos en la rutina de ir a misa. Voy a misa, basta. Voy a misa. No. Tú eres un elemento importante en la misa. Tú participas. Tú recibes al Señor. Tú conviertes. Dios te convierte en algo santo. Fijaros ese momento en el que hemos recibido a Jesús, lo hemos recibido. Y ahora, pues por todo esto del COVID lo estamos recibiendo a la mano, ¿no? Que también tiene su belleza. Hay que hacerlo bien, ya sabéis, ¿no? Pues cómo hay que hacerlo, pero en fin, no voy a explicarlo ahora. Pero sí tiene la belleza también de recibir en tus manos al Señor, tus manos limpias, tu vida limpia, a Jesús. Que al recibirlo en las manos ahora, y hay que hacerlo así, porque evidentemente por cuidado, que lo recibas también con muchísima veneración, con muchísimo cuidado, con muchísimo amor también. Quizás pon más amor que antes, más amor que antes. Con respeto, cógelo después y ponlo en tu boca, pero con ese respeto del que estás haciendo algo grande, pero no quiero pararme ahí. Creo que ya lo entendéis. Pero tú eres eso, pan que se da a los demás. Pan que se da a los demás. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Cuenta un cardenal de la época del Papa Juan Pablo II, que es nuestro Papa, ¿verdad? Hemos vivido con él. A mí me ha ordenado y a muchas de vosotras habéis estado en tantos momentos con él, diversos. Que en un viaje concretamente a la República Checa, en el año 95, cuando ya empezaba a usar bastón por su salud, aquel viaje largo, la primera noche, había tenido una cena con los obispos, era ya tarde y se retiró y bajó a la capilla del Santísimo para poder rezar un ratito antes de acostarse. Las hermanas que atendían aquella residencia donde estaba el Papa habían preparado un gran reclinatorio, pero él rezó de nuevo de los habituales. Y decía este cardenal, yo le acompañaba esperándole fuera de la capilla. La noche siguiente cuenta tuve que responder una llamada y no pude acompañarlo a la capilla. Llegué luego y cuando ya estaba arrodillado y antes de entrar escuché como una música, cuenta, distinta, y cuando abrí silenciosamente la puerta escuché como el Papa, arrodillado en su banco, cantaba sumisamente ante el tabernáculo. El Papa, añade, cantaba en voz baja ante Jesús Eucaristía, el pan y Cristo en la hostia, Pedro y Cristo. Fue para mí algo emocionante, un fortísimo reclamo de fe y amor para Jesús en la Eucaristía y a la realidad del ministerio petrino del Papa. Nunca he olvidado ese delicado canto que era como un coloquio de amor con Cristo. Ese canto me demuestra de modo superlativo que Juan Pablo II ha sido verdaderamente un enamorado de Cristo. Bueno, pues el ejemplo que nos dio este gran Papa, el que nos ha dado también y nos sigue dando Benedicto XVI, que hace 2 días cumplió 94 años, ¿no? El que nos da también de amor a la Eucaristía el Papa Francisco y tantos hombres santos que hemos conocido. Yo recuerdo la última anécdota que os cuento, que me contaban de San José María. Al final de su vida, desde el año 70, 70 y poco, hasta que murió, 75, prácticamente, aunque no se le notaba externamente, pero prácticamente estaba ciego. Prácticamente, había muy poquito. Y de hecho le habían editado un misal con letras enormes, muy grandes, para que pudiera leer.
Y en ese misal, porque si no sería enorme el misal, habían puesto 2 o 3 misas cotidianas que se pueden celebrar para una persona enferma todos los días, la de la Virgen, de difuntos, una serie de misas. Llegó el año 75, muere en junio, el día del Corpus, fue unos días antes. Llegó a celebrar la misa y le preguntó a quien le ayudaba, que era don Javier Echevarría, ¿qué misa me has puesto? Y dijo, la de la Virgen, padre. Y el Corpus, y le dijo, cambia el misal y pon el normal, pon la misa del Corpus, aunque la letra más pequeñita, aunque me cueste mucho. Y añadió, hijo mío, ayúdame a ser piadoso. Como diciendo, bueno, al final de su vida ya, un hombre santo, aún quería aprender esa piedad. Bueno, pues que no nos acostumbremos tú y yo, que no entre la rutina, que la misa es algo muy grande, que la Eucaristía es una presencia real del Señor que nos ama, que tú, Señor, nos quieres tanto. Gracias por estar aquí, gracias por este rato de esta tarde, de estar contigo, de acompañarte, de poder amarte. Gracias, Señor, y prometo, de verdad, valorar un poco más esta presencia real tuya y el sacrificio de la misa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.